Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a continuar con nuestro tema. Hoy es la cuarta charla que tenemos de discipulado, pero que está centrada en la vida cristiana, de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Hoy recordemos inicialmente que todo esto que estamos hablando tiene un aspecto que Dios quiere, que Dios ha declarado en nuestra vida. Dijimos que en el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios, es el propósito de Dios tener una familia de muchos hijos, pero que cada hijo ¿qué? Se parezca a su Hijo Jesús. Tiene que ver el tema de hoy con lo que hablamos hace 8 días. Y nuestro amor por el Señor también es probado. Porque a veces podemos decir, Señor, yo te amo. Pero a veces la palabra amor es algo que se está volviendo tan vulgar la palabra. Porque uno ama a su perro, ama a su carro, ama a su mascota, ama a todo. Y luego le dice a Dios, yo también te amo, como si fuera Dios algo parecido. Y esa es una tremenda, no sé cómo decirlo, herejía, que a veces pronunciamos con nuestros labios. Recuerdan que en Romanos 8:29, ¿quién se acuerda de Romanos 8:29? Lo hemos dicho tantas veces. A ver, Romanos 8:29, ¿quién sabe? ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Nadie? A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es parte de la cadena de oro de salvación que nos menciona la Escritura. Algunas cosas que Dios va a hacer con nosotros para estar llenos de su gracia y de su amor en la tierra. Hace 8 días dentro de este tema hablamos de las pruebas por las cuales tenemos que pasar para probar nuestro amor. Y hablamos de 4. ¿Cuántos se acuerdan de las 4? A ver, apenas hace 8 días que hablamos. Y como ustedes son bien inteligentes, ya las saben de memoria. Nada. Tengo que insistir en eso porque somos oidores olvidadizos. Dígale a su hermano que está a su lado, yo soy un oidor olvidadizo. No porque no tenga o porque tenga mala memoria, porque algunos dicen que yo tengo mala memoria. No es mala memoria, es falta de compromiso. Hablamos de 4 pruebas. ¿Cuál fue la primera prueba? La prueba de la experiencia en la vida. Y hablamos, por ejemplo, de la iglesia en Éfeso, que Dios, el ángel o el Señor tiene que hablarle a través en Apocalipsis capítulo 2, versos 1 y en el verso 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hablamos de cómo la iglesia en Éfeso ya no amaba al Señor como lo amaba al principio. Al pasar el tiempo, esto pasa como en el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano porque no quiero divorcios en este día, pero piénselo, ¿cuántos de ustedes aman a su cónyuge más de lo que los amaban antes de casarse, cuando eran novios? Pasa
y ya se acostumbran a vivir y pues el romance ya no funciona, ya no funciona. Y sucede lo mismo con el cristiano con el Señor. Cuando nos convertimos viene ese fuego, ese deseo de seguir al Señor. Pero al pasar el tiempo nos acostumbramos simplemente como el marido se acostumbra a vivir con su esposa o como la esposa a vivir con su esposo. Por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una prueba. Dios nos permite dificultades. La segunda prueba que pasamos, que hablamos fue, ¿cuál fue? La prosperidad. ¿Quién dijo prosperidad? La prosperidad, cuando somos, como dije, conozco a muchas personas que han venido con muchos problemas para el Señor, se han entregado al Señor y Dios los ayuda y le trabajamos, pero la prosperidad le hace que se olviden del Señor. Después de que prosperan, y eso lo hablamos bien hace 8 días. La tercera prueba, ¿cuál es? La prueba de la obediencia. Todas son pruebas, porque sabemos cosas que tenemos que hacer, pero ¿qué? Pero no las hacemos. Y la cuarta, el servicio. Hoy voy a profundizar más sobre el servicio. Vamos a conocer un poco más, porque hay mucho para hablar del servicio. Pero vamos a hablar lo que yo denomino la marca del cristiano. ¿Por qué se distingue un cristiano? Y lo que voy a decir realmente no va a ser tan fácil vivirlo. Pero no son mis palabras, es lo que Dios nos dejó en la Biblia, porque muchos nos estamos acostumbrando a vivir sin lo que dice la Biblia, sino lo que nos imaginamos que es la vida cristiana. Pero este libro está diseñado, es una carta de amor de Dios para nosotros. Y en Él nos enseña cómo debemos vivir. Lo que significa ser cristiano, lo que significa ser discípulo. No simplemente asistir a una iglesia católica, evangélica, protestante, en fin, lo que quiera llamarlo. No, usted puede ser evangélico y esa marca no la entiende. Puede ser católico y tampoco. Así que no es asunto de ser religioso, es asunto de ser discípulo del Señor y de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Cuánto lo hemos dicho? Y espero que sigamos sin olvidarlo. Inclusive hemos dicho la importancia de que las 2 tablas de la ley nos hablan, la primera tabla nos habla de amar a Dios y la segunda tabla de ¿qué? De amar al prójimo. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento, dijo el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué amar al prójimo es el segundo mandamiento? Porque el prójimo, cualquiera que sea, fue hecho a la imagen de Dios. En él, aunque desdibujada seguro, está la imagen de Dios. No importa si es negro, si es blanco, no importa la raza, no importa la etnia, no importa la posición social, oficial que tenga, social que adquiera. Todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Y eso comienza, ¿dónde comienza? En el momento de la concepción. Ahí comienza. Cuando hay tanta gente que hoy aprueba el aborto, está matando a un ser que lleva la imagen de Dios. No es sacar un poco de células que están ahí. No, es una vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Hay tanto para hacer. Mi hermano Manuel, el pastor Manuel nos mencionaba de orar por la Fundación Provida. Esperamos que podamos seguir trabajando para que aquellas mujeres que quieren abortar
podamos ayudarlas para que se den cuenta que no tienen una masa de nervios dentro de sino una vida que está en proceso, y que Dios la ama, que Dios la quiere. Hay mucho para hablar de eso, lo hemos hablado y lo seguiremos hablando. Hoy quiero continuar hablando y quiero mencionar un texto bíblico que me parece que es necesario que lo entendamos. ¿Por qué insisto en esto, hermanos? La marca del cristiano, basada en Romanos 8:29, transformados a la imagen de Jesús. En 2 de Timoteo 2:15 hay un mensaje que Pablo le escribe a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este púlpito y en cualquier púlpito cristiano, el que habla debe conocer la palabra y debe aprender a exponerla. Cualquier exposición que hacemos desde este púlpito está centrado en trazar bien la palabra de verdad, porque todos nosotros queremos presentarnos a Dios aprobados. Yo quiero, cuando termine mi jornada en la tierra, cuando me presente delante de Dios, Dios me diga: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí este púlpito, esta área, cuando se predica la palabra del Señor, queremos presentar la palabra de Dios. No lo que yo me imagino, no lo que el predicador se imagina. Podemos ilustrarlo de muchas maneras, pero con un propósito: que entendamos el mensaje divino. Y no solamente que lo entendamos, sino que lo encarnemos, lo vivamos. Ese es el propósito que siempre nos mueve. Desde hace 64 años, va a ser 65, que Dios me llamó, aprendí este texto. ¿Lo leemos todos? A ver, para cuando usted hable con alguien también, lo que tenga el sabor de lo que dice la palabra. Digámoslo todos, a ver. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Esta, la Biblia. Usted tiene un tesoro en sus manos. Usted tiene un tesoro en su casa. Léalo, medítalo, profundízalo, vívelo. Porque la Biblia es un tesoro. No es simplemente páginas con tinta, que si usted sabe leerlas, las dice, pero no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios, no contiene, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, quiero esta mañana profundizar en un tema que nunca he profundizado. Lo he tratado de vivir, pero yo ahora quiero exponerlo. En el cristianismo hay una palabra que no se escucha mucho. Por ejemplo, si yo te preguntara en esta mañana, tienes que escoger entre llamarse siervo o esclavo, ¿qué escogería usted? ¿Cuál? No los escucho. Siervo. ¿Cuántos quieren llamarse siervos? Levante la mano. ¿Cuántos les gustaría llamarse esclavos? Ya, hay menos ya. Porque la palabra esclavitud tiene una connotación que es como un estigma. Pero quiero que profundicemos la palabra de Dios. Y precisamente quiero ilustrarlo esta mañana de una manera más especial. Desafortunadamente, como la Biblia no fue originalmente escrita en español, sino en Nuevo Testamento en griego, y parte del Antiguo Testamento en hebreo la mayoría, pero también en arameo. Entonces los traductores
de esos idiomas al español no es fácil. Traducir la palabra de Dios al español no es fácil. ¿Por qué? No fue escrita en español. Entonces, hermanos, los traductores han usado una técnica en la traducción que se llama la equivalencia dinámica. Y esa equivalencia dinámica quiere decir que lo traducen, cuando no lo entienden bien, lo más aproximado que el traductor cree que significa la palabra. Y algunas traducciones de la Biblia, usted no tiene que ser expertos en griego, yo tampoco, o en arameo, o en hebreo para entender, pero cuando uno estudia la palabra con dedicación, entonces empezamos a entender. Necesitamos claridad de lo que significa ser un discípulo de Jesús y cuál es la marca distintiva de un discípulo del Señor. Para ilustrarlo, vamos a mirar unos cuadros que en la historia se han hecho. No son cuadros originales porque hace 2000 años no existían fotos ni nada. Solamente después, en la historia, algunos artistas pintaban, desarrollaban unos cuadros muy especiales. Por ejemplo, en el Imperio Romano había en las ciudades principales una plaza que se llamaba la plaza del mercado de venta de esclavos. ¿Por qué? En las guerras cogían a la gente y los vendían como esclavos. El que perdía quedaba esclavo para toda la vida. Miremos un cuadro, por ejemplo. Aquí tenemos este cuadro. Aquí está una venta de este caso de esclavas. Mujeres que las ponían en una tarima y comenzaban a decir, ¿cuánto da por esta? ¿Cuánto da por esta? ¿Cuánto da por esta? Una subasta. Subasta de esclavos. Esto no es una imaginación que tenemos. Esa es la historia que se tenía. Venta de esclavas. Pero también había venta de esclavos, hombres. Los llevaban amarrados, hombres y mujeres. Los llevaban amarrados para venderlos también en las plazas de mercado. Quería que mostrarles esas dos imágenes que son de la historia que ha pasado. Especialmente en Roma y al pasar el tiempo, después en Inglaterra, también en Estados Unidos, aunque no hubo ese extremo de subasta, pero sí había esclavos. Solo con el pasar del tiempo, a medida que el cristianismo avanzó, la esclavitud se fue perdiendo. Y ya hoy no hay ese tipo de esclavos. Hay otros esclavos. Ya no los llamamos esclavos, pero hay esclavos. Entonces, hermanos míos, tengamos en cuenta esto que es muy importante. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermano Federman, gracias. Gracias. Espiritualmente también, la Escritura nos dice que todos nosotros éramos los que están en Cristo ya. Los que viven en Cristo éramos esclavos. ¿Pero de qué? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Esclavos del pecado, porque es interesante notar, como nos dice allá en Romanos 6, 17 y 19. Antes ustedes eran esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir esclavo? Servíamos al pecado, porque un esclavo sirve a aquel que lo gobierna, a aquel que es su dueño. El pecado antes reinaba en tu vida y en mi vida, hoy no, aunque todavía somos pecadores, pero cuando pecamos, ¿qué hacemos? Le pedimos perdón al Señor y buscamos mejorar cada día. Como dice Pablo, no he alcanzado ya la perfección, pero prosigo adelante para alcanzar aquello para lo cual fui llamado por Cristo.
Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado, dice el apóstol Pablo. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Qué bueno, ¿no es cierto? Yo antes vivía la vida cristiana sin importarme lo que Dios quería. Crea que porque iba a un culto o a una misa o a un servicio religioso, eso bastaba. Pero salía y seguía viviendo en pecado. Seguía haciendo lo que no debía de hacer. Sin darme cuenta que Dios nos había resumido en los 10 mandamientos lo que no debíamos de hacer contra Dios ni contra el prójimo. De eso lo hemos hablado, no solamente para refrescar la memoria. Pero ahora, cuando Él nos salvó, somos libres de la esclavitud. Ya yo no soy esclavo del pecado. ¿Ahora qué soy? Ahora soy hecho esclavo de la vida recta. Yo como cristiano quiero vivir siempre una vida recta, sin mentiras, sin engaños, sin soberbia, sin altivez, sin orgullo. No sé, espero que esa sea la meta de todos nosotros, porque ahora nosotros somos libres. Aleluya. Dígale a su hermano, yo ya soy libre. ¿Libre del pecado? ¿Para qué? Para ser esclavo de la vida recta. Entendamos bien eso, espero que lo podamos comprender, asimilar. Y siempre que por naturaleza sienta la tentación de hacer algo que no es correcto, tal vez lo hagas, pero como dice el apóstol Pablo, estas cosas escribo para que, el apóstol Juan dice, esas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él es nuestro abogado a la diestra del Padre, pidiendo por nuestra mala manera de vivir. Y el Espíritu Santo que fue enviado, que mora en mí, me da poder para vencer el pecado que me gobernaba. Y cada día, ¿qué pasa? Me voy pareciendo más ¿a quién? A Jesús. No sé si me hago entender. ¿Sí? Precisamente, yo quiero decirles un día, una imaginación, pero que es una realidad, aunque no lo entendía en su momento. Yo también estaba en una plaza de mercado que Satanás tenía aquí en la tierra. Y buscaba venderme, pero un día, por esa plaza de mercado, pasó mi Redentor, mi Señor Jesús, y me compró. Me compró no para que siguiera viviendo, sino hacerme libre del pecado que vivía y vivir una vida recta. ¿Cuánto pagó Jesús? Uso la esclavitud de la orientación para llevarlas a entender todo esto, dice Romanos 6. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. ¿Cuántos saben que tiene una naturaleza débil? Levante la mano. Nuestra naturaleza es débil. Y a veces queremos justificar nuestra naturaleza débil. No la justifiquemos. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llevar
a ser santos. ¿Esclavos de qué? De la vida recta, de Cristo, de la vida recta. La vida. Así que la palabra esclavitud, ese sabor que tiene, que es muy difícil en nuestra vida. La verdad, hoy en día, la palabra esclavo tiene un significado muy diferente. No lo que se acostumbraba en las épocas antiguas, lo que se usaba antes del Imperio Romano, o lo que se usaba en el Imperio Romano, o lo que se usaba en Europa, o lo que se usaba en Estados Unidos. Años atrás. La esclavitud era muy común. Tenía diferentes matices, pero al fin y al cabo era lo mismo. Y quiero hablar de alguien que se hizo esclavo para librarme a mí del pecado. Estaba leyendo una historia muy interesante. En el año 1637, creo, 72, no recuerdo. Dos jóvenes de un grupo que llamaban los moravos, en Europa, en Escocia, los moravos, ellos querían llevar el mensaje de Cristo por todas partes. La pasión de ellos era llevar el mensaje para liberar a la gente de su problema. Descubrieron un hombre que tenía miles de esclavos en una isla, trabajando para él, esclavos. Ellos querían llevar el mensaje de Cristo para liberar a esos esclavos espiritualmente, por lo menos. A ellos. Pero nadie, el dueño de esos esclavos, había prohibido que los misioneros cristianos fueran a predicarles a ellos, porque él quería que siguieran siendo esclavos. Dos jóvenes, escuchen jóvenes, la pasión que Dios quiere que haya en tu corazón, que haya en mi vida. Así fue cuando yo me convertí, tenía 20 años del Señor. Muy joven. Pero a partir de ese momento nació una pasión por Cristo, que pasan los años y no termina. Y pasará el resto de mi vida y no terminaré. Y seré con el Señor eternamente en la misma condición. Se vendieron como esclavos. Estos jóvenes se vendieron como esclavos, distribuyeron todo lo que tenían a su familia y ellos se vendieron como esclavos con un propósito: ir a ese lugar como esclavos para hablar de Cristo a los esclavos. Qué amor, ¿no es cierto? Qué amor por Dios, qué amor por su prójimo. Qué amor. No puedo más resistir ese amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Oíamos la canción que David nos cantaba esta mañana. Tengo un perfume que solo es para ti, Señor. Es el perfume del amor. Está en mi corazón y confío que esté en el tuyo también. Seguimos a Dios porque lo amamos. Como decía el amado Nervo, tal vez: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme en tus afrentas y tu muerte. Muéveme en tus heridas en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, lo mismo que te amo, yo te amara.
de una manera muy especial. Amado Nervo compuso ese poema porque contemplar lo que Cristo hizo por nosotros es maravilloso, para que yo no me perdiera. Ahí en 1 Corintios 6:20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Escuche, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados. Un día, como dije antes, el Señor pasó por esa plaza, me vio, me compró. ¿Qué pagó Él por mí? Toda su vida la dio por mí. Y murió. Derramó su sangre para comprarme. Él te vio, te ha visto, que vives en un mundo donde el pecado reina, donde el pecado gobierna, donde los hombres y mujeres, no importa si tienen títulos o no tienen títulos, por naturaleza somos pecadores. Pero un día el Señor pasó frente a esa subasta y te compró a ti. Aleluya. Diga, amén, se compró a ti. Dale un aplauso fuerte al Señor y dígale: Señor, me compraste a mí. Me compraste. Me compraste con tu sangre que derramó en la cruz del Calvario. No tengo cómo expresarle gratitud a mi Señor. Quiero mirar un pasaje de la Biblia para ilustrar todo esto que estoy diciendo. Dos pasajes voy a mirar ahora. Primero, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, para ir a la parte central. Antes de eso, quiero que recordemos que una de las cosas que tenemos es la iglesia que soñamos. ¿Cuál es la iglesia que soñamos? Aquella que vive para agradar a Dios. No el edificio no es iglesia. La iglesia son las personas redimidas por la sangre de Jesucristo. Ustedes como personas son la iglesia. Y donde ustedes estén, está la iglesia presente a través de su vida. Algunos van aquí y dicen: me voy a la iglesia del Tabernáculo de la Fe. No, y vienen a un edificio, carrera 20, 118, 34. No, este no es la iglesia. El edificio no es la iglesia. El edificio es un lugar donde se reúne la iglesia, que es diferente. ¿Sí? Este es un templo, una casa, si quiere llamarla, un lugar donde la iglesia se reúne para exaltar a Dios. Si tú vas a una catedral católica o protestante, de cualquiera, ese sitio no es la iglesia. Donde usted como iglesia va para rendirle adoración al Señor. Entendamos eso. Y no diga que la iglesia queda en la carrera 20, 118, 34. No. La iglesia está donde tú vives. La iglesia está donde tú andes. La iglesia está donde tú te muevas. En el trabajo, en el bus, en tu carro, en tus relaciones, en la universidad, en el colegio, donde esté. Ahí está la iglesia. Tú eres la iglesia. Dígale a su hermano: yo soy parte de la iglesia del Señor. La iglesia está representada en mí. Cambia la idea, ¿no es cierto? Cambia la mentalidad de todo. Dejamos de ser religión para mantener una relación con Jesucristo. No somos una religión, somos hermanos, un grupo de creyentes, de discípulos del Señor, que amamos al Señor y lo exaltamos. Y tenemos una relación personal con Él. Allá en Filipenses nos dice estas palabras. Dice: haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo. ¿Qué significa la palabra siervo? Él vino para ser un servidor. El grande problema de los traductores, como dije, con la equivalencia dinámica, pues para poner la palabra esclavo se les hace difícil porque tiene mucha estigma la palabra. Entonces tratan de acomodarlo con la equivalencia dinámica para que tal vez diga lo mismo, pero se queda corto. Porque realmente la palabra que se usa siervo es doulos. Doulos en griego. ¿Qué es doulos en griego? Doulos es un esclavo. La traducción literal de ese pasaje en algunas Biblias está traducido literalmente, en algunas otras no. No porque, sino por consideración del traductor para que no rechacen la palabra. Pero eso es una traducción incompleta. La palabra es doulos, que significa un esclavo. Un esclavo que todo lo que tiene no le pertenece a él, sino le pertenece al que lo compró o al que lo envió. ¿Quién envió a Jesucristo a la tierra? El Padre. ¿Y a qué vino Jesús? Vino para hacer la voluntad de su Padre. Dentro de esa voluntad de su Padre estaba a morir por ti y por mí, para redimirnos. En Cristología, en el Instituto Bíblico, se está enseñando estas cosas y espero que los hermanos, y ojalá que un día todos pasen por el Instituto Bíblico. Doulos significa esclavo. Hermano, cada que ustedes se encuentren en la Biblia a leerla, especialmente el Nuevo Testamento, siervo, normalmente esa palabra significa esclavo, esclavo. Es decir, Cristo siendo en forma de Dios, miramos acá, Cristo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Diga conmigo. Tomando forma de esclavo. Aleluya, aleluya. Eso hizo el Señor y se hizo semejante a nosotros como esclavo. Esa palabra, como que dije antes, está muy desdibujada en algunas traducciones, en la mayoría. En inglés hay más traducciones que utilizan la palabra doulos, la palabra esclavo, que significa. Digo esto, hermano, porque como dije, yo procuro presentarme aprobado delante de Dios, que trazo bien la palabra de Dios. Es que no tengo de qué avergonzarme, sino que Dios sabe que busco lo mejor para mi vida, para mi familia y para mi familia extendida que son ustedes. Para todos mis hermanos. Hermanos, hoy en día preferimos ser servidores. Me hace sentir libre. Y la gente dice, yo soy un servidor, como ya lo mencionamos antes. ¿Sí? Esa palabra, no solo por el estigma que tienen los traductores, lo cambian a ser que tiene un sabor, pero no es exactamente eso. Se confunde con la palabra latina, que es la palabra servus. Entonces, servus en latín tiene otro significado, pero entonces se coloca precisamente como eso, como siervo. Jesús no se hizo siervo como tal, sino se hizo
esclavo. ¿Y qué hizo Jesús como esclavo? Sigamos leyendo. Dice ahora del 7 al 9. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte más infame que existía en esa época, la muerte de cruz. Ayer leí una noticia del Congo. En esos países, por razón de religión, los musulmanes en el Congo mataron la semana pasada, entraron a una iglesia cristiana como nosotros y degollaron a 70 miembros de la iglesia que estaban, los mataron a todos. Eso está pasando en muchos lugares, en África, en Asia, en esos lugares. Los musulmanes, desafortunadamente, Dios los ama, pero son extremistas. Y matan a todo aquel que no cree como ellos. 70 hermanos, mujeres y niños, hombres, fueron decapitados. Acabaron con la iglesia, con los hermanos. Por lo menos con ese grupo. Hay muchos más allá en el Congo, no sé. Nunca he ido, no sé. He conocido a algunas personas del Congo que me invitaron a visitarlos, pero queda tan lejos que no tengo tiempo. Así que, hermanos míos, así que la palabra más importante, que es la marca del discípulo, ¿es cuál? Esclavo. Esclavo. Como dije, la vida de un discípulo deja la fragancia de un amor inagotable. Mi amor por el Señor es inagotable. Lo seguiré amando por siempre. El amor de Dios por ti y por mí es inagotable. Te seguirá amando por la eternidad. Es inagotable. Los discípulos del Señor, los apóstoles, los que eran los líderes de la iglesia en su momento, dieron testimonio en el inicio del ministerio. Por ejemplo, miremos varios textos para que veamos lo que dijo Pablo. En Filipenses 1, Pablo dice, y comienza: saludos de Pablo y de Timoteo. ¿Qué? Pablo y Timoteo, esclavos. Esto es de la versión NTV, la nueva traducción viviente. Porque la Reina Valera pues no lo traduce así. Pero hay, como dije, algunas que traducen lo que es. Entonces dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. ¿A quién escribe? Pablo se muestra como ejemplo para ellos. Yo soy esclavo. No llega diciendo yo soy el reverendo. No sé dónde hemos aprendido esas cosas que decirle reverendo a un esclavo, pues es disonante completamente. Le escribe a los hermanos para que sepan que si ellos son esclavos, también a los que les escribe, que son la iglesia, ¿son qué? Esclavos. Yo he querido tener un saludo, pero tal vez no me entenderá. Al terminar la carta, la comunicación, de escribir abajo, tengo una forma diferente, ¿sí? Pero yo he querido usar Héctor Pardo, esclavo de Jesucristo. Quizás me entienden, quizás no. De pronto me anima a escribirles a ustedes, para cuando les escriba decirles: Héctor Pardo les escribe,
su pastor y amigo Héctor Pardo, esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes se sienten satisfechos de ser esclavos de Cristo? Amén. Denle un aplauso al Señor. Esclavo de Jesús. Eso no pega en la cultura. Eso no pega en la cultura humanista. La cultura progresista en que nos encontramos. Solo en el reino de Dios. En la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo. Cuando escribe Tito, Pablo a Tito, dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Es interesante que no dice: yo, es Pablo, apóstol de Jesucristo y esclavo de él. No, no. Comienza con la palabra que esclavo, esclavo. Si no es esclavo, no es apóstol. Nunca buscó Pablo títulos para él. Quiso declararse un seguidor de Jesús, que le entregó todo a él. Bueno, en Romanos 11:1, Pablo comienza la carta diciendo: Pablo, que esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. Siempre empieza con la palabra esclavo. Fue elegido por Dios, enviado por Dios para ser apóstol. Pero también hay otro, Santiago, el apóstol Santiago dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego Pedro, en su segunda carta, dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes. Hago referencia a ellos para que entiendan que ellos siempre se consideraron esclavos. ¿Y tú? ¿Eres más que Pablo? ¿Eres más que Santiago? ¿Eres más que los apóstoles? No. Yo también soy esclavo de Jesucristo. Diga conmigo: yo también soy. Pero si no lo dice de corazón, no lo diga. Póngase de pies. Los que saben que es de corazón, pónganse de pies y digan: yo también soy esclavo de Jesucristo y a ti te doy la gloria. Dale un aplauso al Señor por ser esclavo de Jesucristo. Esclavo. Amén. Siéntese, hermano. Eso quiere decir que todo lo que tenemos no es nuestro. Todo le pertenece al Señor. Y yo estoy aquí en la tierra para hacer la voluntad de mi Señor. Hermanos míos, recuerden, allá en Judas, en la epístola de Judas, también dice Judas, no el Iscariote, el otro Judas que había, que era hermano de Simón. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, para que supieran quién es. Todos ellos, Judas, Pablo, Pedro, Santiago, se catalogaban esclavos de Jesús. Este mensaje tal vez es nuevo para usted, porque no nos gusta que nos llamen esclavos, ni yo llamarme esclavo. Yo sé, si tú me dices, tú eres un esclavo de Jesús, le digo, amén, hermano. Amén. ¿Usted diría amén también? Amén. Aleluya. Digamos, soy esclavo de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, sigo adelante. Recuerden, cada vez que encontramos la palabra siervo en el Nuevo Testamento, es esclavo. El segundo pasaje que yo quiero en esta mañana profundizar es en San Juan capítulo 13 verso 1 al 17. Quiero que lo escuchemos ahora, no leído, sino por audio. ¿Está bien?
Capítulo 13. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: No todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Nuevamente el verso 2 en adelante, le lavó los pies. Es que cuando ellos llegaron para la cena, que subieron al cenáculo allá en Jerusalén, para celebrar la Pascua que se celebraba, cuando les dio la cena del Señor, cuando partió el pan y partió el vino, cuando llegaron en ese tiempo las calles de Jerusalén y todo no eran calles pavimentadas. Uno va a Jerusalén ahora y todas son pavimentadas, lindas. En ese tiempo eran calles polvorientas y ellos no usaban zapatos ni medias, ellos usaban chancletas, los pies prácticamente para poder caminar. Y cuando camina el polvo y está sudando, ¿qué le pasa con los pies? Se llenan de barro, ¿verdad? En paréntesis, hay muchos grupos que hacen el lavatorio de pies, pero cuando vienen lo anuncian, y entonces el que viene para que le haga los pies viene bien lavadito, bien perfumado y todo. No, en ese tiempo no había perfume y no tenía cómo hacerlo. ¿Qué hizo Jesús? Los discípulos sabían lo que había que hacer, porque en cada casa siempre había un esclavo que le lavaba los pies. Siempre había un esclavo. En ese tiempo, los tiempos de Cristo, los esclavos existían, pero en cada sitio tenía un esclavo para que lavara los pies. Y no había esclavo, la casa estaba sola, se la había dejado a Jesús con sus discípulos. Me imagino que Jesús esperó a ver quién tomaba la iniciativa de ser esclavo y reemplazaba al esclavo. Como nadie lo hizo, Jesús se paró de la mesa, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Es impresionante saber que inclusive a su enemigo Judas le lavó los pies. Inclusive a Judas. Él ya sabía que Judas lo iba a entregar. Pero aunque sabía que lo iba a traicionar, le lavó los pies.
Por eso Jesús es coherente. Dice, orad por vuestros enemigos. Bendecid a los que maldicen su vida. Y no lo maldigan ustedes. Qué desafío que tenemos, ¿no es cierto? Grande desafío, mi querido Juan David. Díganle a su hermano, tremendo desafío el que tenemos. Tremendo. Le lavó los pies a todos. Y cuando llegó donde Pedro dijo, ni loco que esté. Yo debía de lavarte los pies a ti y no lo hice. Dice, si no te lavas, quiere decir, si no aprendes la lección, porque después lo dice, no tienes parte conmigo. Y entonces cuando dice de una manera alocada, pues entonces lávame la cabeza y las manos y el cuerpo, todo. Dice, no, el que está limpio solo necesita lavarse la parte que está sucia, nada más. En ese momento es cuando el Señor les dice estas palabras. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Yo me imagino que muchos de ellos dijeron sí. Sí, entiendo. Decían sí con su boca, pero no con su intención. Sí, sí, entiendo. Sí. Haga así. Sí, sí, diga así. Así hacemos nosotros también. ¿Entienden lo que lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y Señor, el dueño. Y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su Señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Es decir, tú y yo no me debemos considerar superior al otro. Yo no me considero acá superior a ustedes. Yo soy igual a ustedes. Por favor, no crean que yo soy superior. No. Yo solamente soy un esclavo de Jesús. Igual que ustedes. ¿Qué rango hay entre los esclavos? Digo, no. Considérenme igual a ustedes, por favor. No me digan reverendo, ni me digan, porque sigue diciendo el Señor, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo. Ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo. Hermano, no basta saberlo. Hay que vivirlo, hacerlo. Tengo muchos ejemplos más, pero quiero dejar hasta aquí, hermanos míos, con este llamado. ¿Saben ya que somos esclavos de Jesús? Hace 8 días hablé de un esclavo por amor. En Deuteronomio capítulo 15, verso 12, habla de una manera muy hermosa. Si una persona se vendiere a ustedes como esclavo porque fracasó en su negocio, fracasó en la economía, en su empresa, por ese tiempo eran todos agricultores, y de pronto una peste había entrado y había acabado con todo y se quedaba sin nada. Podía venderse como esclavo por 7 años, por 6 años. El 7º año lo dejaban libre. Por 6 años trabajaba para poder, le pagaban algunas cositas para poder ahorrar, porque al terminar los 6 años lo despedía su amo
y le repartía de aquellas ganancias que tenía, mientras que este esclavo trabajó con 6 años. Entonces volvía a la vida con algo para defenderse. Llegan los 6 años y el amo llama a su esclavo y le dice: a partir de este momento eres libre. Aquí te doy parte de mi parcela, te doy parte del dinero que he ahorrado, de las semillas que tengo, para que tú hagas tu vida nueva otra vez. Pero de repente el esclavo se queda mirándolo y le dice: ¿sabes una cosa, amo? He aprendido en estos 6 años a amarte a ti, a amar a tu familia, a tus seres queridos. Tú has sido tan bueno para mí que yo no quiero irme. Yo quiero seguir siendo su esclavo para siempre. Llamaban a los jueces de la ciudad para decirle que él no se quería ir porque no querían violar la ley. Le preguntaban: ¿es cierto que usted no se quiere ir? Dijo: no, yo no me voy porque amo a mi amo, a su familia. Me ha tratado tan bien que de pronto me voy y me va peor de lo que estaba antes. Yo quiero ser su esclavo para siempre. ¿Se acuerdan lo que hacían? Tomaban una lesna y le horadaban el oído. Y a partir de ese momento era esclavo para siempre, para toda la vida. Pero era esclavo no por necesidad, sino por amor. Hermanos, ¿estás cansado de ser esclavo de Cristo? Él te da la libertad. Si no quieres seguir siendo su esclavo, Él te dice: toma tu vida, tienes plata ahorradita en el banco, en esa parte, disfruta del mundo. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú? Señor, te he aprendido a amar y amo a tus hijos, a tu familia. Me tratas tan bien. Amas a Jesús. Te ha tratado bien el Señor. Él ha sido bueno contigo durante estos años. No lo puedo negar. Conmigo sí, y contigo también. Entonces, hermano, sal de este lugar con la oreja horadada. No para ponerse un piercing como se pueden hoy. No hablo de las mujeres porque ya eso es cultura. Pero hay hombres que ahora, pues es normal, no es malo. Yo no estoy diciendo que si tiene un hombre, un joven, porque es cultural, tiene un piercing, ¿por qué me pongo bravo con él? Lo importante no es lo exterior, sino lo que hay en su corazón. Algunos, cuando ven a algún hermano o alguna persona, como un hombre especialmente con un arete, lo critican y hasta le dicen: quitas esa porquería. ¿De qué sirve que se la quite y él sigue igual? No juzgues por la apariencia. Mira su corazón y piensa en él y ora por él, para que Dios te dé un corazón lleno de gracia, y ámalo. Yo soy un esclavo con oreja horadada. ¿Y tú? Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor mío. Bendigo a mis hermanos. Llénalos de tu gracia, de tu amor. Tú nos dices ejemplo. Tú, estando igual a Dios, siendo Dios, no tuviste por usurpación dejar ese lugar como tal, sino que descendiste y te hiciste esclavo.
estando en la condición de hombre, fuiste esclavo y moriste en la cruz del Calvario para salvar a otro esclavo, que éramos todos nosotros, Señor. Y hoy, Señor, ahora ya somos esclavos para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Te amo con todo mi corazón. Señor, los que estamos aquí, te amamos con toda nuestra mente, alma, cuerpo, fuerzas, con todo nuestro ser, Señor. Te damos gracias porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Y permítanos servirte a ti siempre, siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.